Bueno, buenos días amigos y amigas, ecijanos y ecijanas, malenos y malenas, autoridades que no hay, camaradas, todas somos autoridades, camaradas, compañeras de la Asociación Hierbabuena. No sé si sois conscientes del momento histórico en que vivimos, un momento en que la tecnología y la indignación han contribuido en gran manera a revolucionar la sociedad, que ha permitido que millones de personas, de partidos políticos, sindicalistas o sin afiliación alguna, se unan para reivindicar pensiones justas, pan, trabajo, techo, estos últimos días y lo que queda por venir, que creo que va a ser un hito en la historia del feminismo. La unidad de millones y millones de mujeres de todo el mundo reclamando un cambio en este mundo que vamos a cambiar, porque no nos gusta. El próximo 8 de marzo. Esta técnica, Internet, ha permitido también que a través de un proyecto llamado Mujeres del Guadalquivir hayamos creado una red de asociaciones de la comarca y conocido el trabajo de otras asociaciones de mujeres, como es el colectivo Atalanta de Posadas, y hayamos sabido de la edición de este libro que hoy presentamos en Écija. Vida de Antonio y Carmelita, la militancia jornalera en Andalucía de 1950 a 2000. Para ello tenemos aquí a su autora, Pilar Díaz Sánchez, que paso a presentar brevemente, porque lo que ellas dicen es más interesante que lo que digo yo. Ella es titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en historia social y testimonio oral e investigadora. Sus líneas de investigación son las historias de mujeres, sus biografías, actividades laborales y el mundo del trabajo. De hecho, su tesis la realizó sobre el trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Presidenta del Seminario de Fuentes Orales, Mari Carmen García Nieto, considera la historia oral como un elemento importante para la construcción de un discurso histórico global que se complementa con un trabajo serio y riguroso de documentación y de investigación y da a conocer personajes que normalmente no tienen acceso a los centros de poder, donde se genera la documentación, como en el caso de este libro que hoy nos trae aquí. Tiene muchísimos artículos y publicaciones que sería largo de enunciar, como el libro de los jueces contra el franquismo, Justicia Democrática, la biografía de, supongo que fue su maestra, Mari Carmen García Nieto, ¿no? O el libro de su tesis doctoral. Gracias, Pilar, por tu generosidad, trabajo y el esfuerzo de venir a nuestra ciudad en un día como hoy, que no es muy bueno. La prologuista del libro, Alicia Gil Lázaro, aquí a mi derecha, es otra mujer interesantísima que os invito también a conocer. Actualmente trabaja en la Universidad de Sevilla, donde imparte historia e instituciones económicas y empresariales. Ha trabajado en la Universidad de México, 9 años, ¿no? O algo así. 9. Sí. Y su línea de investigación es la historia socioeconómica de las emigraciones internacionales contemporáneas. Historiadora iberoamericanista, ha participado en numerosos encuentros y congresos en México, Chile, Gran Bretaña. También tiene numerosos artículos publicados y el libro Inmigración y Retorno, españoles en la Ciudad de México de 1900 a 1936. Un trabajo muy interesante en este tiempo de migraciones forzosas, porque además entiendo que abarca un aspecto que no tiene que de quienes no hicieron las Américas, como se decía antes, ¿no? Y como se decía en esa época. Bueno, gracias también, Alicia, por haber venido. Gracias a vosotros. Y por último, no menos importante, quiero presentaros a Toñi Valenzuela, presidenta de la Asociación Atalanta de Posadas, una asociación feminista que ha tenido que ver no poco con la publicación de este libro y que lleva muchos años luchando por la igualdad en un pueblo relativamente pequeño y que procede del movimiento agrario de la época a que se refiere el libro
y a la que también pertenece a la asociación Atalanta, al colectivo Atalanta, la protagonista del libro, la coprotagonista del libro, Carmelita González. El colectivo Atalanta entiendo que surge de las contradicciones de las organizaciones políticas y sindicales que se basan en patrones patriarcales excluyentes, como dice Pilar. Ella supongo que abundará sobre el tema. Tengo que decir que la Asociación Hierba Buena ha dado el paso al revés que vosotras. Nosotras empezamos con el feminismo y algunas nos metimos en la política luego. Y vosotras, bueno, un poco al revés, ¿no? No os voy a hablar del libro, de la vida de Antonio Gómez Elvida, que está... ¿Dónde está? Ahí está. Un personaje entrañable y un luchador, vamos, un líder nato, según he leído yo. Ni de Carmelita, que hoy no ha podido venir por motivos de salud. Le agradezco su presencia, Antonio, tu testimonio, tu amor por la tierra y tu vida de lucha por un mundo más justo. Y solamente deciros que sirva este acto para conocer una parte importante de nuestra historia reciente y despertar vuestra curiosidad, que ellas pueden satisfacer mucho porque tienen cosas muy interesantes. No he dicho ni la mitad de las cosas que hacen. Porque la curiosidad, como dice Pilar Carrasco, que no sé si os acordáis, estuvo aquí hace poco presentando un libro, a mí también me ha salvado de muchos males y curados de muchos enojos. Y si os parece, después podemos abrir un debate cuando ellas hablen. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Hierbabuena y al colectivo de mujeres de Écija que nos dan la oportunidad, tanto a Alicia como a mí, en esto creo que hablo en nombre de las dos, por conocer este pueblo. Ninguna de las dos lo conocíamos y llevamos una hora y estamos diciendo no sé cómo nos vamos a ir sin verlo todo. O sea que la admiración que está despertando por nosotras pues es muy grande y la verdad es que tengo que agradecerles a las lolis, que son las primeras que he conocido, la oportunidad de que estemos aquí. Luego también estas presentaciones, que ya llevamos unas pocas, pues juegan un papel importante, muy importante, las mujeres del colectivo Atalanta y Antonio y Carmelita, el grupo de Posadas, que siempre nos acompañan, nos apoyan y que hacen que estas presentaciones vayan mucho más allá del protocolo frío, comercial, que pueda ser presentar un libro, y lo llenan de calor, de fraternidad, de amistad y de compañerismo. Y también, según estaba presentando Loli, esta generosa presentación que ha hecho por lo menos mía, y creo no ser merecedora de tanto elogio, mientras la estaba haciendo estaba pensando, fijar un poco, reflexionemos sobre los que estamos aquí de distintos puntos. Se publica un libro sobre los jornaleros de Córdoba, se comprometen en este trabajo profesoras de Barcelona, de Ávila, que luego están en Sevilla, y yo que estoy en Madrid, y otros pueblos de Andalucía. Y me hacía reflexionar sobre la idea de que los problemas siguen siendo problemas comunes y que en momentos ahora de vuelta a las identidades propias y todo este tipo de cosas, estos actos nos hacen ver que los problemas son generales y que se debe hablar de estructuras más amplias que las meramente locales, que las meramente regionales, y que los problemas a resolver son los mismos problemas en muchos sitios, porque todos estamos compartiendo lo mismo. Entonces me alegra mucho la idea de que estemos aquí de muchos sitios, comprometidos con los mismos fines, con los mismos problemas, porque las soluciones son únicas, una solución única para todos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, yo voy a hablar del libro y voy a hablar de la gestación del libro y de en qué consiste el libro.
no sé si luego Alicia o Toñi, pero Alicia sé que va a hablar de las mujeres en Andalucía. Ella es experta en este tema, es de historia económica, de relaciones laborales. Entonces va a hablar de las jornaleras andaluzas de un punto de vista más específico, más profesional. Y Toñi me imagino que hablará de las asociaciones de mujeres. Entonces es un poco el reparto que nos hemos hecho. Voy a ser muy breve porque es verdad que es importante luego la intervención de los que estáis aquí, daros cabida a todos. Y quiero explicar un poco cómo se gestó el libro. Este libro es un libro escrito con muchas manos. Es verdad que luego la que se puso delante del ordenador era yo, pero el libro se escribió con muchas manos. Ha sido revisado, discutido luego de forma ya mucho más concreta entre Alicia y yo. Las dos lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos corregido y hemos llegado a consensos. Así que yo considero que es un libro coral, es un libro que recoge las inquietudes de mucha gente. Y es un libro que se gestó él solo, porque lo cierto y verdad es que la primera vez que yo fui a Posadas, fui con Carmen Sarasúa, que es una profesora del Departamento de Historia Económica de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Ella desde Barcelona y yo desde Madrid coincidimos en un proyecto común que no voy a explicar ahora sobre sindicalismo y mujeres, y desde allí entramos en contacto con un grupo, con una asociación que nos escribió de Posadas diciendo, Atalanta, que tenía una información que nos podía poner a nuestra disposición para este proyecto que les digo de mujeres sindicatos. Entonces vinimos Carmen y yo, y conocimos una realidad pues que desde las aulas, desde las bibliotecas o desde los archivos no conocíamos, y es una historia representada, una historia humanizada, una historia individualizada, una historia con nombres propios, y vimos la práctica política, sindical, reivindicativa en principio de estas mujeres que estaban luchando por sus mejoras salariales, profesionales, de horario, y nos llamó la atención muchos acontecimientos, muchos conflictos, muchas situaciones en las que yo no podía prever. A mí me llamó mucho la atención pues el hecho de que las mujeres que cosían con tricotosas en su casa eran capaces de hacer una huelga. Yo entendía, porque en los libros viene, que las huelgas son acciones colectivas y son en fábricas o en grupos donde se reúne la gente y toma decisiones, o en el campo, dentro de una campaña o dentro de un determinado espacio, pero acotado y compuesto por mucha gente que comparte en común, que comparte una serie de problemáticas que se quieren solucionar. Y resulta que no, que las mujeres tenían otras formas de protestar, de reivindicar y conseguir mejoras salariales sin salir de casa, que era con las tricotosas, parando las tricotosas y exigiendo en este momento que si querían que les entregaran las piezas que les interesaba a los intermediarios, tenían que subirlas de precio. Como las tricotosas hacían mucho ruido, pues todo el mundo sabía que no podía trabajar si se había comprometido a hacer esto. Entonces, es un dato o una anécdota, si quieren, que me hacía ver que las mujeres tienen otra forma de sindicarse, otra forma de reivindicar, otra forma de ir ganando mejoras salariales y mejoras profesionales. Y fue aquí, en el transcurso de este proyecto, en el que cayó en nuestras manos un manuscrito, unas memorias que había escrito Antonio González, Antonio Gómez, que se le conocía, con el nombre en la comarca de Elvida. Entonces empezamos a preguntar quién era Elvida, y a mí me llamó la atención que preguntara quien preguntara, todo el mundo conocía a Elvida y todo el mundo había oído hablar de él, y todo el mundo con mucha admiración. Entonces leímos las memorias, tanto Carmen como yo. Carmen en ese momento vio que era importante redactar, trabajarlas y de esas memorias individuales sacar un estudio más amplio, contrastando lo que veía allí con otras, con archivos, con situaciones, comprobando datos, ampliando,
sacando de un contexto individual, personal, que era la vida de la experiencia vital de este jornalero, ver si había otras que eran afines, que se compartían. Y por una serie de circunstancias, pues al final quedé yo sola para la elaboración del libro, pero siempre contando, claro, hablando con Carmen y luego después con Alicia, que estaba allí desde en el momento que se incorporó, ya formó parte activa a todo en todo esto. Ella también ha ido a posadas, ella también estuvo en la gestación del libro, y al final hemos acabado ella y yo dando culminación a este trabajo. Lo llevamos a una editorial, pues pareció interesante, se publicó, y tengo que decir que estoy contenta porque pues el libro se está conociendo. Hay muchas personas que están iniciando trabajos sobre jornalerismo o movimiento obrero o estudios de conflictividad en la transición. Pues es un libro que tiene ya una referencia, y por lo que yo personalmente estoy contenta es que la vida de estos dos personajes, de Antonio y de Carmelita, pues no se pierda y que quede recogida como se merecen dos personas que han jugado un papel importante en la lucha contra la dictadura y en la transición democrática. Hasta ahora he hablado de las memorias de Antonio, de su experiencia militante, de sus responsabilidades sindicales y políticas. Cuando empecé a redactar, y Alicia y yo hablábamos sobre esto, salía inmediatamente Carmelita, la mujer de Antonio, la esposa de Antonio, y salía continuamente. Llegamos a un momento en que, sin proponérnoslo, la realidad es tozuda, y cuando haces un trabajo honesto, pegado a la realidad social, pues entonces queda de una forma clara y evidente que Carmelita es tan responsable como Antonio de esta situación, que Antonio no hubiera podido llevar a cabo su actividad sindical y política si no hubiera sido por el apoyo de Carmelita, y que detrás y en la sombra pues había una mujer que de forma muy tímida, de forma pero extraordinariamente generosa, estaba aportando aquellos elementos que hacen que la vida de un hombre o de cualquier persona pues tenga la suficiente fuerza como para seguir adelante. Así que al final el libro se llama La vida de Antonio y Carmelita, porque son dos vidas complementarias, y nosotros entendemos que además si queremos ser fieles con la verdad histórica, pues la historia tiene que tener este componente de totalidad, debe de incluir a hombres y mujeres. Es verdad que en un principio pues ha sido necesario, sigue siendo necesario, hacer historias particulares de mujeres, porque están olvidadas, porque hay que sacarlas, rescatarlas y reconocerlas, y reconocer la tarea que han hecho. Pero cuando queremos elaborar un discurso histórico y duradero y que sea ejemplificante, entonces tiene que ser realmente una historia de hombres y mujeres, el 50 y el 50% de la población. Y el libro se acaba llamando La historia de Antonio y Carmelita. El soporte de Carmelita está en la asociación de mujeres que estaba detrás de ella, y que fue la que a su vez le daba un soporte afectivo personal, que es el grupo de Atalanta, del que hablará Toñi más adelante. Bueno, pues la trascendencia de la historia de este libro que les traemos aquí, que les queremos dar a conocer, pues es la de un personaje, un jornalero, que, como digo, es muy conocido, por lo menos en generaciones de su edad y de su edad para arriba, menos los jóvenes, pues porque la historia todos sabemos que va muy rápida, y entonces se van perdiendo por el camino experiencias y vidas, y si no las fijamos inmediatamente pues acabarán perdiendo. De ahí la urgencia que tenemos los historiadores contemporaneistas para ponernos al día, y antes de que las fuentes se pierdan, de que las experiencias se pierdan, poder fijarlas y añadirlas a una historia
que es una historia hecha normalmente desde arriba. Entonces se trata de complementar dos tipos de historia: la historia que se hacen desde los partidos políticos, desde las organizaciones sindicales, desde los archivos de las Cortes, del Senado, de los censos, y otra historia desde abajo, que son las experiencias vitales de la gente. Y las dos son complementarias, y es más, la de abajo es fundamental, porque sin esa movilización social, esa predisposición de las gentes a levantarse, a decir que no, y a reivindicar y a decir esto es así, mis necesidades son estas, pues los políticos lo hubieran tenido bastante más difícil de lo que lo tuvieron. Entonces la lucha contra la dictadura y la transición es una lucha que viene desde abajo, y que los protagonistas son estos, un ejemplo de los que estamos viendo, aunque luego se hable más de los que todos conocemos, y no voy a decir nombres. Entonces, la experiencia, la biografía de Antonio es una experiencia que enlaza con una idea que leí hace tiempo en un libro de un historiador al que yo le tengo mucho respeto, y Alicia también, que se llama Erich H. Hobsbawm, que escribió un libro que se llamaba Rebeldes Primitivos. Entonces, este libro de Rebeldes Primitivos era, este historiador recogía las experiencias de personas, jornaleros, gente del campo, campesinos o obreros, en fin, gente que no tenía ningún cargo político, y gente que él los denomina presindicales, antes de la aparición de los sindicales. Estos rebeldes primitivos, pues él empezaba con Robin Hood y seguía por otros personajes que la historia ha recogido más a través de la literatura o de fuentes secundarias que desde los propios relatos históricos, académicos y profesionales. Que gente que espontáneamente, sin estar adscrito a una organización política o sindical de ningún tipo, en un momento determinado se pone al frente de una reivindicación o es la voz de una problemática de la que se quiere hacer portavoz para tratar de solucionarlo. Entonces, la figura de Antonio Gómez Elvida es una mezcla de estos dos elementos, de un rebelde primitivo y una persona que, por la situación histórica que le toca vivir, pues está adscrito a partidos políticos y a sindicatos, que son los que organizan en estos años, en estas décadas que estoy diciendo, en la lucha política. Participa de estos dos elementos, pero recoge además esas ansias liberadoras de ese anarquismo utópico que está muy acendrado en Andalucía, y que Hobsbawm también lo califica como rebelde primitivo. Esa gente con muy poca formación escolar y ninguna académica, o sea, no tiene una educación reglada, pero son capaces de recoger una aspiración que está latente, que está flotando en el pueblo, y que ellos son capaces de liderar. Elvida era un líder sindical, pero también tenía estos rasgos de estos personajes rebeldes primitivos que les estoy diciendo ahora, y compaginó estas dos vertientes. Antonio, en un momento determinado, se negó a aceptar el fatalismo pesimista de muchas organizaciones que dilataban las respuestas ante situaciones muy urgentes, y se saltaban muchas veces las reglas políticas convencionales de estas organizaciones y se ponía al frente de estas reivindicaciones. Esta mecánica reivindicativa, pues es la de un hombre que se hizo a sí mismo. No tiene tampoco una formación académica ni escolar muy dilatada, aprendió a leer y a escribir muy pronto, pero las reivindicaciones, el interés por enfatizar, por estar en contacto con los problemas de su gente fue
Fue un elemento que conformó su personalidad desde muy joven, desde que tenía 14, 15 años. Y luego personalmente tenía esas aspiraciones, si vemos su trayectoria vital y analizamos su biografía, de no conformarse. Esto es la madera de los líderes, de no aceptar una situación, no conformarse con la situación y tratar de solucionar, de encontrarle una vía. Y esta vía pasó por distintos medios. Una que a mí me gusta señalar es que en los años 60, pues Antonio nace en 1950, en los años 60 una forma de escapar de esta realidad social tan dolorosa y tan dura que era el jornalerismo en Andalucía en estos momentos, pues fue hacerse torero, porque el cordobés Manuel Bendice del Cordobés era un símbolo de ascenso social. Y entonces Antonio quiso hacerse torero. Esto es una anécdota, pero también quiere decir mucho de su carácter. Estaba dispuesto a jugárselo todo. Sabía que ser torero no es tonto, es jugarse la vida. Pero él quería, no se conformaba con su situación y encontró esta salida. Cuando se dio cuenta que no era la suya, exactamente, pues encontró otras formas. Pero desde muy joven ya tenía ese afán de superación, de lucha y de enfrentarse a todo esto. Inmediatamente después empezó a militar a lo largo de toda su vida, y no voy a relatarla aquí pormenorizadamente porque está detallada en el libro. Ha pasado por distintas organizaciones políticas y sindicales, desde el Partido Comunista de España, Comisiones Obreras, el Partido del Trabajo, y luego, en el que se encontró más cómodo y hasta el final, en el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, que fue la organización de referencia más estable en la actividad política de Antonio. Pero lo importante de este paso por estos partidos políticos es que cuando Antonio se propuso, tenía esta idea de compartir, de ser la voz de la gente que está a su alrededor y de ayudarles a solucionar sus problemas, organizando reivindicaciones, conflictos, huelgas, plantes que obliguen a las patronales, a los manijeros a plantearse la necesidad de reformar. Él pasó por todos estos partidos políticos o sindicatos, porque Antonio es un ejemplo de una persona que se sirve de las organizaciones políticas para perseguir unos fines. A diferencia de otra práctica que es muy habitual, de personas que se meten en los partidos políticos y hacen carrera política, consiguen o no consiguen los fines, pasa a ser secundario. En el caso de Antonio no. En el caso de Antonio era servirse de estas organizaciones para llevar a cabo ese proyecto que él se había puesto, que es siempre el proyecto de una sociedad mejor, una sociedad justa, una sociedad donde no haya tantas desigualdades sociales. Y cuando se lleva a cabo, pues en todo este proceso y toda esta lucha, también, sobre todo para la gente más joven, tenemos que situarnos en un periodo histórico en el que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Plantear esto que digo, la mejora de un jornal o la mejora de un horario laboral en la época de la dictadura suponía un riesgo vital, físico importante. Detenciones, palizas, enjuiciamientos y cárceles. A veces se nos olvida, sobre todo yo cuando hablo con mis alumnos que son muy jóvenes, se les olvida que esto es así, que no era antes como ahora y que el riesgo era grande. Y todos estos riesgos los vivió Antonio, y cuando se analiza una biografía en profundidad, como es el caso, pues una de las conclusiones o de las consecuencias más interesantes desde mi punto de vista es estudiar esta biografía tratando de superar la excepcionalidad de un caso. No fue un caso excepcional. Era desde luego el más conocido, porque mi experiencia fue que todo el mundo conocía a Elvida en los años en que yo empecé a trabajar esto.
pero es que me di cuenta que al lado de ello pues había otras personas de similares características. Estaba Antonio Zoido, estaba el Diamantino, el cura de los pobres, estaba Antonio Benavides, Chiqui, estaba el Vizco Patota y tantos otros. Son motes de los jornaleros de este momento. Son otros que cimentan su carrera política basada en valores éticos, en valores de comportamientos vitales, de generosidad, de filantropía, y con unos principios ideológicos muy fuertes. Y la biografía de Antonio, siendo excepcional, es una biografía que se puede asimilar a otros líderes jornaleros que vivieron estos años. Sin esperar sacar réditos políticos, sino es solamente sino llevar a cabo estos principios ideológicos que son los que le mueven. Antonio Gómez Martín, en el transcurso de su actividad política, fue desapareciendo. Antonio Gómez Martín, la persona, el individuo, fue diluyéndose y construyéndose un personaje que, como digo, es el Vida. Y desde esta construcción, desde este personaje, es desde el que creo que la historia debe reconocer su actividad y su mérito. A la muerte del dictador Francisco Franco, no se consigue todo lo que en un principio se ansiaba o se perseguía, pero también tenemos que reconocer que muchas de las mejoras y se consiguieron, mejoras importantes, se ganaron muchas huelgas, se ganaron el subida de salario, se ganó reconocimiento y prestigio en la actividad que él reivindicaba, que era la práctica del jornalerismo andaluz. Todo esto, los logros que se consiguieron fueron gracias a él y a otros, como él que he nombrado ahora, pero no se consiguió todo. Como he dicho, Antonio no esperaba hacer carrera política y, a diferencia de otros personajes, pues no encontró acomodo en una situación en donde los partidos políticos y sindicatos se amoldaron a una sociedad cambiante, en donde tenían que ir transigiendo, pactando, y en cierto modo se quedó aislado. Al tener este aislamiento, al verse sometido a un proceso de alejamiento por parte de algunos de sus compañeros que optan por esa otra carrera política que les digo, pues Antonio fue cayendo en el olvido, y creo que era necesario por reivindicar este papel. Y para ir terminando, el papel de Angelita, de Carmelita, en esta biografía es un papel que no es solamente testimonial y que no es solamente de apoyo, sino que también juegan un papel definitivo, no solo desde el punto de vista de apoyo personal y familiar, sino que también ella y otras mujeres fueron de forma paralela llevando los mismos postulados políticos, personales, ideológicos que llevaban los jornaleros que, como Antonio, se dedicaban a esto. No me voy a extender en el caso de Carmelita, porque es el aspecto que más va a desarrollar Alicia. Pero sí quiero decir que las mujeres en estos años militan, y que están en partidos y en sindicatos, y que juegan un papel importante, y que tienen el plus añadido de ser de las primeras mujeres que trabajan en una sociedad andaluza, pero también fuera de Andalucía, pero yo creo que aquí por ser un medio rural, por unos rasgos más acentuados, pues de paternalismo, de patriarcado. Entonces, el coste de la militancia de las mujeres en estos momentos es un coste superior desde el plano personal, familiar y personal, que el de los varones. Y Carmelita,
como Ana Mari, como Rafa, como tantas mujeres que dan un paso adelante en el sindicato, pues lo tienen desde este punto de vista más complicado. Ellas están en las organizaciones, pero como me dice una de ellas, y he recogido textualmente, iban a las asambleas, dice, pero cuando hablábamos en las reuniones notábamos que no nos escuchaban y al terminar de hablar cambiaban de tema, como si era la cuota de tiempo que tenían que hacer para sus cosas, ¿eh? Fue precisamente esta falta de reconocimiento de las mujeres militantes en estas organizaciones de izquierda las que les empujó a formar sus propias asociaciones y a alejarse para luchar con ellas, ¿eh? Los testimonios de mujeres de estos líderes jornaleros, sindicales, de los que he hablado antes, son coincidentes en estas denuncias, ¿eh? Esto nos permite hablar de una militancia distinta y ya es hora de que las historiadoras nos planteemos estas dos formas de militar. Nos ofrecen una visión muy rica de lo que es las experiencias de trabajar con ellas, de lo que es el cambio social, de lo que es la lucha por cambio de roles, de papeles de hombres y mujeres, y esto es un compromiso que tenemos abierto y que debería de ir estrechando las relaciones en lo que son, desde un punto de vista académico, profesional, me estoy refiriendo a las personas que hacemos historia, con las asociaciones que están desde abajo haciendo otro tipo de actividades. Es verdad que hubo muchos militantes, hombres y mujeres, que se dedicaron en alma y cuerpo a la causa revolucionaria y su experiencia es poco conocida. Algunos de ellos han desaparecido ya, otros están a punto de caer en el olvido, pero yo creo que la tarea de los historiadores e historiadoras es la de acudir al rescate antes de que su rastro se pierda definitivamente. Así que invito a los que aquí están a que contribuyan en la tarea. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a las hierbabuenas que nos han recibido en esta mañana y que nos reciben en esta biblioteca preciosa de Écija y en esta ciudad maravillosa que estamos descubriendo que es Écija. Gracias por invitarme a esta presentación, es un honor. Es un honor. El micro solo está más fuerte. Vale, Sí, vale. sí, está bien que tengas, pero que puedes hablar un poquito más fuerte. De acuerdo. Gracias. Es un honor para mí estar aquí y compartir una vez más con Antonio, lástima que no haya venido Carmelita, con el colectivo Atalanta de Posadas y con todos ustedes aquí presentes esta experiencia que fue acercarnos con Pilar a una historia del campo de Andalucía, de las luchas jornaleras y de las vidas de las personas de las que habla este libro. Les cuento que ayer me levanté temprano para preparar un poco estas palabras que yo quería decir hoy frente a ustedes y dio la casualidad que encendí la radio mientras desayunaba y justamente estaban dando una noticia que me pareció que me podía servir para iniciar esta intervención. Les leo. Solo una de cada 1000 mujeres que trabajan en España en el campo, anunciaba Pepa Bueno ayer en la SER, se ha beneficiado de la ley que les permite poner las explotaciones también a su nombre. No solo el del marido, son solo 300 de las 300.000 mujeres que se podrían beneficiar de la ley de titularidad compartida que les otorga los mismos derechos jurídicos y económicos que a ellos. El fracaso de esta ley hace que las mujeres, según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, sigan teniendo que pedir autorizaciones a sus parejas para hacer las gestiones del día a día relacionadas con la explotación. Sigan sin tener ingresos propios derivados de su actividad. Sigan figurando como ayuda familiar. Sigan sin tener reconocida la identidad profesional como agricultoras o ganaderas. La despoblación que sufren los campos actualmente, la falta de desarrollo,
y la desatención por parte de los poderes públicos hace que en la actualidad sea muy difícil el acceso femenino al mercado de trabajo y la viabilidad económica misma en las zonas rurales. Faltan infraestructuras, las comunicaciones son deficientes, hay una carencia palpable de nuevas tecnologías y, en general, no se atienden seriamente las necesidades formativas de las mujeres del campo. He recogido tan solo algunos datos que permiten profundizar en estas situaciones. El número de mujeres que viven en el medio rural en España actualmente ronda los 6 millones de personas. Esto según la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ANFAR. En torno al 60% de las víctimas mortales de violencia machista en este país son mujeres del mundo rural. La diferencia salarial, en un contexto de desempleo más acentuado que en el ámbito urbano, tiene mayor incidencia también en las mujeres rurales, cuyos ingresos se sitúan generalmente en una horquilla que va desde los 400 a los 1.000 euros, mientras que para los hombres lo hacen entre los 1.000 y los 1.400 euros de promedio. Las mujeres sufren tasas más altas de desempleo que los hombres. Su renta es menor que la masculina y su acceso a los servicios públicos básicos es más complicado. Dicho todo esto así de corrido, el panorama parece que no se presenta muy halagüeño. Los retos para las mujeres españolas que viven en áreas rurales son todavía hoy enormes. Sin embargo, el recorrido por la historia rural de Andalucía y de sus mujeres y hombres jornaleros que gracias a Carmelita y Antonio y a las mujeres de Atalanta hicimos mientras recogíamos la información para este libro, nos permitió entender los puntos de partida, las luchas de hombres y mujeres y los retos más enormes todavía que afrontaron hace décadas. Para empezar, en la presentación del libro que hicimos hace un año en Sevilla, contamos con la presencia de una historiadora de Granada, María Teresa Ortega López, que ha estudiado a las mujeres del campo andaluz en perspectiva histórica y de la que tomo algunas de las ideas que me parecen más importantes y que quiero lanzar en esta mañana. Ella planteó en su intervención que las mujeres fueron sujetos sociales activos, involucrados en los procesos de modernización económica y cambio político, social y cultural del mundo rural. Ella hablaba de las mujeres campesinas andaluzas como motores de cambio en los espacios rurales. A partir de los años 60 y 70 del siglo XX, España experimentó cambios económicos y sociales muy importantes. En la agricultura de esas décadas se liquidó definitivamente la sociedad campesina tradicional, que pasó a convertirse en una moderna sociedad agraria. La agricultura se industrializó, por decirlo de algún modo, y comenzó la mecanización masiva de los procesos agrícolas. El sector perdió entidad como fuente de mano de obra y se especializó como proveedor de la industria agroalimentaria. La mecanización arrastró al sector agrario a una creciente dependencia financiera, pero sobre todo a la disminución de su población activa. Las mujeres, sin embargo, continuaron participando activamente en todo tipo de labores agrícolas, la siembra, la escarda, la recolección, y también ganaderas, limpieza y alimentación del ganado, el ordeño. Su presencia siguió siendo notable en las explotaciones de pequeño tamaño, las relacionadas con la ganadería para la producción de leche en el norte, las de la huerta en la cornisa cantábrica y en otros cultivos como el olivar, que siguieron empleando un importante número de jornaleras. Los estudiosos de las migraciones han llamado la atención, además, de un fenómeno que se ha denominado la feminización de las tareas agrícolas, al comprobar que con motivo del éxodo rural en la segunda mitad del siglo XX se produjo una sustitución de la mano de obra masculina por la femenina en muchas labores agrícolas, ahí donde los hombres entraban a trabajar las mujeres. Esta inserción de las mujeres en el sector se realizó, no obstante, de forma precaria en este nuevo contexto de cambio económico, social y político. La investigación a partir de los censos agrarios, desde los años 70 en adelante, ha mostrado esta mayor precariedad de los trabajos agrarios realizados por mujeres en aspectos como la distribución de los contratos por sexo y categoría profesional, puesto que las mujeres asumieron contratos de personal no cualificado, de manera que quedaban constreñidas su tarea
actividades residuales, subordinadas, auxiliares, manuales, no mecanizadas y escasamente rentables y a situaciones de ausencia masculina. De igual forma se comportaron otras variables como la temporalidad de las contrataciones y la catalogación mayoritaria de las tareas de las mujeres como ayuda familiar, que en virtud de las reglas patriarcales de transmisión del patrimonio y el estatus profesional por vía masculina ha tenido un carácter casi permanente en las mujeres. Esto de la ayuda familiar en muchos casos sigue en la actualidad. Y a pesar de la legislación más reciente, esta ley que citaba antes es de 2011 con aplicación en 2012, a partir de 2012, se sigue perpetuando. Esto ha hecho que las trabajadoras agrícolas, sobre todo en explotaciones familiares, se convirtieran en trabajadoras a la sombra, en muchos casos sin remuneración alguna, a pesar de desempeñar tareas esenciales. La ausencia de un reconocimiento personal y social o de una identificación clara, al no estar afiliadas a ningún régimen de la seguridad social, las convirtió en lo que también se ha denominado un colectivo invisible. Finalmente, las trabajadoras agrícolas asalariadas, según la profesora Teresa Ortega, continuaron siendo en la década de los 70 y 80 un ejército de reserva de mano de obra barata para el campo. Durante la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo XX, las mujeres del campo rompieron definitivamente su silencio y alzaron su voz en defensa de la plena igualdad social y jurídica. No es casualidad ese momento, puesto que la Constitución del 78 derivó en la consagración de la igualdad de derechos, deberes y garantías de libertad personal para el conjunto de la población, mujeres y hombres, marcando un cambio respecto a la etapa política anterior en el franquismo y la inclusión legal de las mujeres en los ámbitos públicos. Además, en ese momento hubo un proceso de reestructuración rural, ya he citado, común, similar en toda Europa, que provocó tensiones en las relaciones de género. Lo cierto es que el estatus político participativo recientemente legalizado de 2012 no ha significado una modificación de 2012 de la transición, no significó una modificación inmediata de las ideas y de los mandatos culturales que subyacían al acceso de las mujeres al trabajo asalariado. Es decir, por mucho que la ley ratificara ese cambio, la mentalidad y las tradiciones y los hábitos siguieron una inercia durante bastante tiempo. O la transformación de los trabajos asignados simbólicamente a hombres y a mujeres dentro de la visión de la España rural construida históricamente. Así, el trabajo de la mujer, independientemente de sus contenidos concretos, siguió consignándose al orden de lo doméstico, y su estatus social y profesional continuó mostrándose como derivado de su condición familiar, de esposa o hija del agricultor, y no de su papel o cualificación profesional. A partir de entonces y hasta ahora, se desarrollaron estrategias políticas, las mujeres desarrollaron estrategias políticas y además se empezaron a tejer movimientos de mujeres dirigidas a comprometer a los gobiernos no solo con el reconocimiento formal de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, sino con la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres mediante la toma de decisiones políticas. Hay algunos hitos, por supuesto, la Ley de Igualdad del 2007, esta que les he citado de 2012. Las campesinas andaluzas no comenzaron a protestar o a movilizarse en los años 80. Ya desde el primer tercio del siglo XX se han estudiado acciones colectivas llevadas a cabo por mujeres del campo andaluz para conseguir igualdad en los salarios y el acceso al mercado laboral. Por tanto, se contaba ya con una larga experiencia de movilización, orientada a la consecución de la democratización de las relaciones laborales y libertades políticas, a través de la organización de asambleas y de reuniones, por ejemplo, con participación exclusiva de mujeres. Las mujeres de los ámbitos rurales dejaron de ser un colectivo silencioso o invisibilizado y se convirtieron en otro visible y bien identificable. Denunciaron, por ejemplo, para empezar, los silencios estadísticos, que hacían que las estadísticas oficiales, los censos, las primeras encuestas de población activa, por ejemplo, que hacían que estos silencios apenas recogieran la actividad laboral que las mujeres realizaban en el campo. O normalmente se ponía
SL, ¿no? Sus labores. Esa falta de reconocimiento hacía, por ejemplo, que no pudieran cobrar un salario, beneficiarse de una cobertura social apropiada o percibir indemnizaciones como el paro, los accidentes o la maternidad. Pongo como ejemplos, porque ya hemos hablado de los que nosotras hemos tratado en este libro, a principios de los años 70 en Palma del Río, en Almodóvar, hicieron huelgas para poder acceder a ayudas del empleo comunitario. Después se han vuelto a hacer para poder cobrar el subsidio agrario, que fue igualmente criticado por las jornaleras andaluzas por considerarse discriminadas en su aplicación. También la discriminación salarial generó constantes denuncias. La petición de regularizar su situación ante la seguridad social. Empezaron a exigir un acceso a la formación profesional como paso previo a su reconocimiento como agricultoras profesionales. Es decir, dentro de las ayudas que se concedían en la Junta para obtener títulos de formación profesional estaban excluidas las mujeres. Todo ello justifica que los autores que han estudiado este ciclo de protestas de los años 70 y 80, donde las mujeres son protagonistas, denuncias, reivindicaciones, plantes, hace que las vean a las mujeres como verdaderos motores de cambio social y político en el mundo rural, que las mujeres asumieron un papel dinamizador en la modernización y ayudaron a ampliar y consolidar la democracia en las sociedades rurales. Aunque las noticias de la radio a diario nos recuerden que aún queda mucho camino por recorrer, la historia reciente también nos habla de consecuciones importantísimas, que se han hecho realidad por la lucha de las mujeres. La contribución de las mujeres del campo andaluz a la democratización de la sociedad española, por tanto, todavía no ha tenido el reconocimiento que se merece, y es todo un aprendizaje para nosotros. Y eso es todo lo que yo quería decir. Bueno, me tocó. En primer lugar, agradecer a Mujeres del Guadalquivir, que ha dado la posibilidad de que entremos en contacto con mujeres con la Asociación de Hierbabuena, con lo cual, mira, ya estamos haciendo cosas en común que yo creo que nos puede venir muy bien a nosotras y a otro grupo de asociaciones que componen el colectivo. Ellas ya han contado cómo surgió el libro y yo quiero contar un poco pues, cómo surgió el colectivo de Mujer Atalanta. Tengo también que decir que tenemos la suerte de contar entre el público a personas que forman parte de la historia del libro, como Angelina, Ana Mari, no hemos encontrado a Lalo, que estaba también ha sido sorpresa porque llevaba muchísimos años sin vernos, y formaba parte de la lucha aquella en la que se llegó a tomar la Cámara Agraria en 1984, cuando el gobierno imponía las 60 peonas difíciles, imposibles de conseguir en un campo andaluz que no daba jornales para tanto. Entonces las mujeres nos incorporamos de manera bastante importante, no sé si el 50%, pero casi que sí, nos incorporamos a aquella lucha, como jornaleras, como parejas de jornaleros y bueno. Pero con el paso según iba surgiendo aquello, nos dimos cuenta que teníamos una serie de diferencias y una serie de limitaciones a la hora de poder participar. Eran detalles que podían pasar desapercibidos para los varones, pero no para nosotras. Por ejemplo, los horarios de reunión siempre era a 8 de la tarde o así, que la mayoría de mis compañeras que ya estaban casadas y tenían niños, era una hora imposible prácticamente de estar, porque es la hora en la que sabéis que se bañan los niños, que se recogen, que al otro día tienen que ir al colegio y que la cena. Cuando planteabas que por qué no se cambiaba, parecía que no fuera importante que estuviéramos. Nosotras con obedecer lo que se había dicho, ¿no? De decir, bueno, vosotros recoged las firmas, recoged alimentos y patatín patatero, lo que se decidía allí, luego nosotras asumíamos. Luego fue la primera vez que, por lo menos por mi parte, oí la palabra de feminismo. Vino de Ana Mari, que había estado con su marido en Asturias y había estado en contacto con mujeres de otros movimientos, entonces ella me hablaba de feminismo. Pero por aquel entonces pasa todavía como ahora, que todavía el feminismo se compara con el machismo. Esto es feminismo pero a la inversa, entonces yo no quería cosas radicales ni para un lado ni para otro. Pero claro, sobre la marcha, según íbamos viendo el movimiento, nos dimos cuenta, que aquello realmente es que había unas diferencias importantes.
De hecho, cuando tú entrabas a la casa de los jornaleros que se les llamaban progresistas, que hablaban de igualdad, que hablaban de libertad, cuando cruzaban la gradilla de la casa resulta de que la cosa no... Yo no sé dónde estaba el progresista, porque el progresista llegaba, se sentaba, cogía el periódico, leía, y resulta de que allí estabas tú haciendo la tortilla, bañando a los niños, teniendo no sé qué, y con la tricotosa, porque además, como bien explica el libro, muchas veces, a lo mejor, no en el caso concretamente a lo mejor de Antonio, pero sí la gran generalidad era que cuando los hombres reivindicaban, normalmente el jornal se perdía. O sea, que en la casa quiere decir que si no entra jornalero es que depende del jornal. Si el jornal no viene, ¿con qué poner el plato de comida, no? Pues muchas veces ese plato de comida venía de esas tricotosas que pagaban tan miserablemente los chalecos, y entonces esta mujer tenía que dividir su vida entre la tricotosa para sacar el jornalillo, para poder poner el plato, participar en la lucha de clases porque entendíamos que era algo muy importante, y además sacar tiempo para llevar todo el tema de los cuidados. El cuidado, ahí, escucha qué tontería. Del cuidado nos encargábamos nosotras. Claro, entonces llegó un momento que el grupo de mujeres nos planteábamos, cuando hablan de igualdad los hombres, ¿hablan de la igualdad que nosotras queremos? Pues resulta de que no. Cuando hablan de libertad, pero si tú, ¿dónde vas ahí tan pintadita? Parece que hoy vamos a arreglar. Pues resulta que la libertad, pues como que era... Las mismas palabras tenían un concepto diferente para uno y otro. Entonces, pues a partir de ahí, un grupo de mujeres empezamos a reunirnos y a buscar los horarios que a nosotras nos venían bien, a reivindicar las cosas que a nosotras nos parecían importantes, porque tú no podías asistir a una campaña de remolacha o de lo que fuera si no tenía alguien con quien dejar a los niños. Empezamos a reivindicar las guarderías y nos estuvimos reuniendo durante un tiempo hasta que Ana Granado San Juan, que fue una de las primeras concejalas del Ayuntamiento de Posada, organiza una jornada de salud. Y bueno, nosotras colaboramos en cuanto a la repartición de carteles y esto, y esta mujer ya sí que nos obliga a tomar un poquito más en serio el tema. Y entonces pues ya decidimos, esta mujer decide que tenemos que empezar. Teníamos antes la revista esta de vinculación de Vindicación Feminista, que era lo único que teníamos, y a partir de ahí ya Ana pues nos organizamos un taller de literatura, y allí conocemos a Simone de Beauvoir, hablemos a Lidia Falcón, Cristina Almeida, total, y empezamos a conocer una serie de personajes, pues que aquello estaba calando. Resulta de que aquello no parecía tan... Y a partir de ahí, pues bueno, el 1 de noviembre del 1991, por fin, el colectivo de mujeres Atalanta toma su nombre y nos legalizamos. Digo por fin, que no tenéis ni idea de los debates que se dieron desde una y otra fecha, porque lo del feminismo no acababa de colar, porque nosotras teníamos una cultura con la que teníamos muchas veces que luchar contigo misma, con lo que te habían dicho, con lo que tú creías que era lo correcto, pero lo correcto te limitaba, pero sí, una historia. Entonces de allí salíamos, como decía Dolores, yo salía con la cabeza tan caliente que cuando salía decía, ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, pero al próximo miércoles allá que estábamos. Y esto, pues bueno, dio pie a que creamos el colectivo y vimos una de las prioridades que era formarnos, ¿no? Yo veo a Angelines, que por ejemplo Angelines llevó la lucha de una manera diferente al resto de otras mujeres, porque ella sí que no nosotras lo primero que empezamos a hacer fue talleres de autoestima, ¿verdad? Angelines no necesitó esos talleres para ser una líder en la comarca. Ella era capaz de plantarse delante de una cuadrilla de jornaleros y de jornaleras y bueno, y levantarlos, como podría ser Antonio, con las limitaciones que tenía como mujer. Y además sintiéndose sola en esa lucha, porque la mayoría de las mujeres pues permanecíamos en casa. Entonces eso ella nos lo ha dicho muchas veces y la verdad que es como una espinita que tiene ahí. Si no hubiera estado tan sola, si hubiéramos sido más, ¿verdad? Pues quizá otro gallo no hubiera cantado. Pero bueno, las cosas fueron como fueron y así estamos. Y a partir de ahí, pues bueno, surge el colectivo, organizamos talleres, hemos estado en las tres jornadas que ha habido de encuentros feministas, la de Madrid, la de Granada y la de Córdoba. Bueno, la de Granada fue la última. Hemos hecho encuentros feministas en Posada desde 2001 y entramos en contacto con Carmen. Una compañera nuestra se fue a trabajar a Madrid
Y allí en los primeros pinitos que empezamos a hablar, ella estaba aprendiendo ya lo de informática y se hace su correo electrónico y que me manda y me dice, mira que aquí hay unas historiadoras que están buscando historias de mujeres que conozcan el tema del servicio doméstico, el textil y la agricultura. Digo, pues que esas somos nosotras. Pues entonces ya está, le mando una carta a Carmen Sarasúa, la carta parece que caló y desde entonces pues hemos estado trabajando juntas y yo creo que nos hemos aportado nosotras a ella y ella a nosotras, porque en los encuentros feministas las ponencias de Carmen no tenían desperdicio. Carmen Sarasúa no está aquí, pero hemos aprendido un montón con ella y ese día nosotras ese día nos sentíamos como parte de ese aula importante de esas personas con tanto conocimiento. Y bueno, no sé por dónde seguir, si tenéis interés. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues bueno, formamos parte de las mujeres del Guadalquivir, que me parece muy interesante porque al principio pensamos, pero bueno, ¿nosotras qué hacemos aquí? Si aquí hay de no sé qué, de no sé cuánto, las feministas, y fíjate qué curioso que ahora parece que entre lo que Yerbabuena aporta y lo que aportamos el colectivo de mujeres, pues se está creando como una sensibilidad, ¿verdad? Fíjate que nosotros hemos conseguido que hasta el grupo de crochet de Posada nos está haciendo unos delantalitos morados para ponernos el día de la manifestación. Pues mira, bienvenido sea. Otra nos ha hecho un delantal grandísimo que vamos a poner en la pancarta. Yo creo que estamos trabajando también ahora mismo estamos haciendo una encuesta, estamos trabajando con Paz con Dignidad y estamos haciendo una encuesta para conocer qué es lo que opina la población, porque es que el feminismo, hay que ver que se critica el feminismo, pero hay que ver lo poquito que se sabe del feminismo, pero todo el mundo se cree con derecho ya a criticar, porque si las feministas, porque si las feminazis, porque si las radicales, pero bueno. Entonces, lo que hemos hecho es una encuesta para ver qué es lo que sabe, qué conoce la población del feminismo, qué concepto tiene de nosotras, qué se opina de lo de la violencia de género, que no lo estamos inventando, las muertes que están saliendo. Se está haciendo de manera que va dirigido a la población en general y luego se está haciendo también en el instituto, que ya tenemos los resultados, que creo que para abril podremos ponerlos, ya se pondrán en público. Y hemos hecho también un vídeo que Paz con Dignidad también podrá, con el tema de aclarar cositas de los micromachismos. Bueno, no sé si tengo algo más por aquí de lo que estamos haciendo. Lo de la huelga, evidentemente, ¿no? Lo de la encuesta. Luego tenemos los talleres que la asociación está de Nuevo Sol, con el tema de la aromaterapia y siempre intentando conocer medicinas alternativas que no nos hagan tan dependientes de las empresas farmacológicas, que nos parece tan peligroso por el tema de que como todo lo válido es lo que es económicamente viable, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, pues en esos temas también estamos bastante vinculados. Creamos en su día la Asociación de la Grama, que eran familias de consumo de productos ecológicos. Y, en fin, hemos hecho muchísimas cosas. Y ahora mismo somos más ambiciosos. Bueno, Posadas tiene residencia de ancianos gracias al colectivo de Mujeres Atalanta, porque, claro, cuando las mujeres le hablaba de feminismo, pero eso a nosotras ¿qué nos aporta? Del pueblo, las mujeres del pueblo, vamos a ver, nosotros qué nos aporta. Digo, pues bueno, nos aporta que mirando la estructura social que nos rodea, a ver qué es lo que nos limita. ¿Qué es lo que nos limita? Pues nos faltan guarderías, pues vamos a reivindicar guarderías. Tenemos guarderías. La Atalante tenía lo que es el colectivo, pero luego cuando llegaba los miércoles nos retirábamos, o sea, nos dispersábamos. ¿Tú para dónde vas? Para la AMPA, la otra para lo de deportes. Queríamos que nuestra voz estuviera en todos sitios. Con eso se han conseguido los comedores escolares también. Las mujeres del colectivo estábamos dentro siendo un motor importante en el resto del grupo. Hicimos un anteproyecto de residencia de ancianos que nos costó muchísimo tiempo conseguir, pero que cada vez que entraba una nueva corporación, allá que estábamos, el colectivo de Mujeres Atalanta, diciendo que Posada necesitaba una residencia de ancianos. Nosotras creemos que Posada y todos los pueblos. Y ahora andamos en que como está no nos gusta. Ahí queremos nosotras darle un cambio a ver de qué manera conseguimos que esa etapa de la vida se viva de una manera diferente. Y con esto yo voy a terminar diciendo que si queremos, la sociedad nos está ignorando, la sociedad no está preparada en esta estructura social para que nosotras estemos, pero para que esté es que tenemos que estar. Y es que tenemos que estar aportando ideas y tenemos que estar pues apretando para que las cosas cambien realmente, porque desde la casa no nos lo van a cambiar, eso está claro. Puedes aprender un bizcochito nuevo, una cosita de estas, pero desde luego no nos van a traer las cositas que nosotras realmente necesitamos, pues para dejar de ser tan dependientes y tener el techo de cristal que no se ha roto. Hemos avanzado un poquito, pero entonces yo no se me ocurre nada más que animaros a que sigáis unidas,
a que sigamos trabajando juntas y a ver si más de esas asociaciones que tenemos en el grupo pues conseguimos que, yo creo que muchas de ellas van a ir también a la manifestación. Así es que no se me ocurre nada más. Bueno, es un poco tarde, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta breve. De la emoción que en este momento me invade, ¿no? Porque yo soy maleno, llevo aquí 18 años en Venecia y conozco la vida de esta persona, la conozco bastante, porque cuando se empezó la movida empezada, como decíamos antes, yo era de los pipiolos que estábamos por allí, cuando estábamos en la CESUR. La CESUR era la materia del Sindicato Obrero del Campo, que luego ya se fundaba, él fue uno de los cofundadores y yo solamente puedo decir esta persona que el poder de convocatoria que tiene esta persona no lo he visto jamás en ninguna, o con otra, que era su compañero de siempre, el Chiqui, que también me impactó un poco cuando me enteré de lo que había pasado. Y ya os digo, esta persona podéis apartar lo que es la honradez de la persona que lucha contra la injusticia, y luego por otro lado van los que van a la política, que van a aprovecharse de ella. Él transmitía tanta transparencia y tanta claridad y tanta honestidad de que todos, yo recuerdo anécdotas de estar en el campo, en la recolección del algodón, y él era la misma vez también, ¿no? También trabajando allí con nosotros. Y si había la gente estaba descontenta, ¿no? con el jornal, ¿no? Porque las condiciones que te ofrecían no eran las más idóneas. Entonces él recogía ese descontento de la gente, lo recogía y nos decía, ¿qué pasa? Que no puede ser, ¿no? Venga, saliros del Tajo. Nos salíamos toda la gente, 200 personas. Se iba en busca del encargado y le decía, aquí hay que subir esto, que la gente no lleva a la comida a su casa. Eso lo hacía él, lo mismo que en la plaza, lo mismo que cuando ha dicho Toñi lo de la Cámara Agraria. Es que a mí me ha tocado vivir una época donde quizás aquellos movimientos para mí me han marcado mucho. Aparte que tengo él y el Chiqui eran mis padres de que me introdujeron este veneno que tengo yo, que mi perfil se hizo allí. Es decir, la injusticia que yo me rebelo contra todo eso parte de ahí. Y no me voy a extender porque si no lo me va a... Vosotros cuando empezasteis el movimiento y demás, los maridos, las parejas, así como, pues porque a lo mejor dentro del hogar, dentro de la casa no, pero luego en los bares, como se iba, yo que conozco la zona de Posada porque soy de Almodóvar, entonces conozco toda aquella zona. En el bar luego se critica y se habla, la mujer de fulanito, la mujer de venganito, y eso le duele más que a lo mejor, o sea, esa reacción, ¿cómo lo tomaron cuando empezaste? Eso sería duro. ¿Cuando empezamos nada más? Cuando empezamos nada más, vamos a ver, aquello era una historia, porque ellos se estaban acostumbrados a lo que era, pero que las mujeres se reunieran, que se reunieran sin ellos, que encima se atreverían a hablar de política, era difícil. Y en la casa, las mujeres sabéis que la lucha lamentablemente, lo gordo lo tenemos en las casas, eso es así. Eso parece que tienes que... Pero es que es así. Tu pareja no lo entiende. Y yo digo que cuando a mí me chocaba mucho que una persona que me está hablando de libertad, de igualdad y de esto, cuando llega a la casa se comporta de una manera tan diferente a lo que yo entiendo por libertad e igualdad. Entonces, y claro, en el bar, bueno, imagínate que el alcalde de mi pueblo le llegó a decir al marido de una de nosotras: tú ten cuidado con que se están juntando tu mujer, porque tu mujer tiene muy mala junta, ¿eh? Menos mal que el hombre era bastante coherente y le dice, pues yo es que resulta que mi mujer es mayor de edad y hace ya tiempo que se junta con quien a ella... Pero no siempre reaccionaban así, Y además hay que tener muy presente que en el sector que nosotros estamos hablando de jornaleros, que como ha comentado Pilar, jornaleros y jornaleras, nosotras igual, ¿eh? Nosotras no tenemos un nivel cultural así como muy... Entonces, si... Vamos, que yo ya he conocido a otros con muchos estudios
y que el trato es el mismo, ¿eh? No nos vayamos a equivocar, que no por ser jornaleros se comportaban de una manera diferente, ¿eh? Que yo he trabajado en las casas, he trabajado por horas limpiando y he estado en casa de catedráticos, se comportan de la misma manera, ¿eh? No nos vayamos a montar películas. Entonces, pues claro, es difícil porque ellos tenían que sufrirlo en el Nerva, claro, pero nosotras teníamos una cosa clara, el miércoles nos veíamos. Quiere decir que la cena era movidita. Ahora te tiraba intentando arreglar el asunto. Duraba 2 o 3 días, dependiendo de la cosa, ¿no? Hasta el próximo miércoles. Y ahora decía, pues ahora viene el miércoles otra vez. Pero el miércoles volvíamos a estar allí. Y vuelta a empezar. Y ahí seguimos. Muy bien. Es que de otra manera no se podía. Y yo me parecía muy importante que a los hombres, ya que tenemos la suerte de tener hombres aquí, que se tome conciencia de lo importante que es. Si tú compartes la vida con una persona, no la puedes estar limitando con tareas que son de todas y de todas. Vamos a ver, que comemos todo el mundo. Que acostarte de la cama, ¿a quién no le gusta acostarse en la cama con una sabanita limpia? Yo qué sé, habrá gente o necesita que esté muy sucia para darse cuenta, pero es que eso le gusta a todo el mundo. Que si tiene un chiquillo, que el chiquillo se acueste limpio, eso sí le gusta a todo el mundo. Pero ¿por qué tiene que recaer en nosotras limitándonos tanto? Que es que te tienes que esconder para poder leer un libro. Entonces, yo aprovecho ya que hay varones para que seáis conscientes de eso. Porque desde luego, si me habláis de libertad y no practicáis eso, es que no os creo. Muy bien. Sí. Muy bien. Yo me llamo Ana Mari. Bueno, he compartido media vida. Bueno, media vida no, yo creo que más de media vida con estos hombres, ¿no? Con Antonio, con Chiqui. Y quiero lanzar una danza a su favor, creo que por la primera vez, porque siento mucho dolor de que Antonio no hable, ¿no? Porque si hablara, entonces, bueno, todos los que no lo habéis conocido ibais a ver y a entender más de lo que pone el libro, ¿no? Pero bueno, refiriéndome a la danza a su favor, estoy pensando en él y estoy pensando en Chiqui y en otros como ellos. Ellos es que no se planteaban, y os lo dice una mujer que sufrió esa historia de la desigualdad dentro de esas organizaciones, pero es que ellos no se planteaban eso como a ver cómo lo digo, como una necesidad. Ellos veían que era lo natural. Me encantaría que Antonio me corrigiera. Estoy lanzando, ya os repito, una lanza a vuestro favor. Ellos pensaban que lo primero era hacer la revolución, porque en eso era en lo que estábamos, empleando nuestras vidas, y había que hacer la revolución como estábamos, ¿no? De pareja, cada uno con sus roles, ¿no? Y que cuando hiciéramos la revolución, ya entonces hablaríamos de igualdad. Pero es que realmente ellos es que no pensaban en que sufriéramos una discriminación por razón de género ni nada de nada. Luego ya, conforme fuimos nosotras, como ha dicho Tony, montando nuestras organizaciones, nuestros colectivos, ellos la verdad, y yo hablo por los que tuve más cercanos, pues no tuvieron más remedio que ver que aquello era el camino, ¿no? Y que teníamos que seguir y no tuvimos mayores problemas. Si luego en su adentro pensaban otras cosillas o también le costó trabajo ponerse al día, eso ya no lo sé, pero es verdad que aceptaron que trabajáramos en los temas de mujer y que nos volcáramos con eso, y ellos no eran conscientes de que estaban discriminando, ¿no? de la manera que lo hacían. Ese es el problema. ¿No? Que la sociedad no es consciente, ni hombres ni mujeres. Que yo sé que ellos nos querían muchísimo y nos querían a la verdad de ellos en las luchas, ¿eh? Pero bueno, luego ellos pensaban que cuando hiciéramos la revolución ya... Bueno, me vais a permitir un minuto, ya sé que no me toca a mí ahora hablar ya, pero cuando acaban estas intervenciones siempre me queda un poco insatisfecha porque claro, no da tiempo a nombrar toda la gente que participó en esto, que nos ha salido en el libro y que, bueno, en el libro sí salen, pero no con la dedicación. Y es que siempre me quedo con la insatisfacción y quiero decirlo, el libro se podía haber llamado Ana Mari y Chiqui perfectamente,
porque la historia de Ana Mari y Chiqui es muy parecida. Y Chiqui es un personaje con el que yo no hablé, pero que en los testimonios de la gente que habla, pues tiene la misma entidad ética de Antonio. O la experiencia de la biografía de Angelines es extraordinaria. Yo, a veces, o de Rafa, o de Dolores, una mujer llena de sensibilidad y entonces la insatisfacción esta, que es lo que quiero decir en voz alta, de no dedicarle más tiempo a más gente que es merecedora del mismo tiempo y esfuerzo con que hemos hecho esta. Por eso insisto siempre que son un modelo, pero que hay otros, no muchos, no van a pensar que abundan mucho, pero sí hay algunos que desde luego sí serían merecedores de... Yo he aprendido muchísimo con Angelines o con Ana Mari o con estas mujeres, he aprendido muchísimo y siempre me quedo con ganas de... Me sabe a poco el reconocimiento que hacemos y solo quería decir eso. Bueno, pues muchas gracias a las tres y a todas las personas que habéis venido. Ha sido un placer, de verdad, escucharos desde lo académico y desde lo cotidiano que tanto nos interesa y que es la vida, que es así, que nosotras también la hemos sufrido aquí. Y bueno, estamos en el camino, ¿no? Y nos vemos seguro que sí. En la lucha. En la lucha. Poco a poco. Eso. Muchas gracias. No, más deprisa.